Hola, los saluda su amigo Jair Donaldo. En esta ocasión hablaremos del libro México piensa positivo, escrito por el autor Jorge Flores Kelly, una conversación de posibilidad para México. Este resumen está hecho por el equipo de Cincutec. Como primer capítulo, el México en que vivimos. Los mexicanos hemos estado acostumbrados a llevar la delantera en América Latina, a ser su estandarte y embajadores ante el resto del mundo. Durante años hemos sido pioneros en la región al proponer iniciativas como la abolición de la esclavitud y el rompimiento con la Iglesia. La primera entidad del continente en abolir la esclavitud fue la ciudad de Guadalajara, el 6 de diciembre de 1810. Fue aquí donde existió el primer indígena que asumió una presidencia nacional, Benito Juárez, quien a su vez proclamó las leyes de reforma. En esa época se dio un gran impulso en las artes para a través de ellas recuperar una identidad que revolucionara las raíces milenarias de nuestro pasado prehispánico. Así, nació un fuerte movimiento que incorporaba elementos tradicionales de las culturas antiguas a las expresiones de vanguardia. El muralismo, la narrativa revolucionaria, la danza, las artes escénicas y la música comenzaron a cultivarse con un sello propio que mostraba el pasado orgulloso. Entonces comenzó a erigirse una ideología más homogénea. En el tema económico fuimos conocidos como el Milagro Mexicano, periodo comprendido entre finales de los 40 hasta finales de los 60, y gozamos de una estabilidad política envidiada por muchos países latinoamericanos. Fue durante esta época que comenzó el éxodo rural. México pasó de tener 80% de su población viviendo en el campo en 1900 a tener cerca del 50% habitando en zonas urbanas en 1950. Curiosamente, hoy en día es a la inversa, con un 80% de la población mexicana concentrada en zonas urbanas. En 1968, México sorprendió al mundo organizando los primeros Juegos Olímpicos en un país latinoamericano. Para México 68 se construyeron majestuosas instalaciones deportivas como el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el Palacio de los Deportes, la Alberca Olímpica, la pista de canotaje en Xochimilco y la Villa Olímpica, todos ejemplos de una arquitectura de vanguardia. Asimismo, por primera ocasión se incluyeron actividades culturales paralelas a las competencias atléticas, enriqueciendo el evento internacional. Debido a la gran variedad de etnias y su riqueza cultural, nuestro país es ampliamente conocido por el folclore que se refleja en todo tipo de expresiones artísticas como la música, la danza, la elaboración de artesanías y hasta el entorno arquitectónico de muchos lugares. Algunos incluso han sido denominados pueblos mágicos, ya que encierran atmósferas de misterio y encanto en su conjunto. La riqueza gastronómica mexicana ha dado la vuelta al mundo, platillos altamente sofisticados por su elaboración. De hecho, en los últimos años el crecimiento económico ha sido el coco en la vida de los mexicanos, ya sea en la economía formal o informal. La sensación es que se ha avanzado poco y en forma irregular. Esto se ha traducido en la insatisfacción de muchos ciudadanos. En cuanto al comportamiento del empleo, la economía nacional sufre de una incapacidad crónica de absorber a nuestra mano de obra. En el periodo 2001-2010 se incorporaron anualmente en promedio 950.000 jóvenes en edad productiva al mercado laboral. En el marco de la violencia, el escaparate que estar junto a los Estados Unidos se vuelve nuestro peor pecado. En un mundo más cerrado, el estar cerca de los Estados Unidos nos dio proyección, reconocimiento y publicidad. En un mundo abierto y global estamos expuestos, siendo señalados y continuamente criticados. Somos la puerta al mundo de lo distinto, diferente y problemático, de la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Somos el primer ejemplo a partir del cual se forman todos los prejuicios, y no hay para dónde hacerse, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Como segundo capítulo, contexto y conversaciones. Existe un México que es y está en los datos duros, en las cifras y en los hechos, en los datos que presentan el gobierno, los organismos internacionales, en los reportes basados en información dura que se reciben día a día sobre cómo está México y dónde está con respecto al resto del mundo. Son los que nos permiten medir avances y tener una idea de dónde está el país respecto a un tema específico. Es un México que se retrata con base e indicadores internacionales desarrollados con metodologías estandarizadas. Sin embargo, podemos decir que también existe otro México,
que no necesariamente es el mismo que se refleja en las cifras, los datos y los hechos. Es un México que existe predominantemente en lo que hablamos, lo que decimos, lo que platicamos y nos contamos a nosotros mismos y a otras acerca de él. Es un México que no necesariamente está en cifras, datos y hechos, sino que existe en nuestras opiniones, juicios, percepciones e impresiones. El México que está en nuestras conversaciones cotidianas no es el México de las cifras. Estamos relativamente acostumbrados a hablar del concepto contexto y a referirnos a distintos contextos en nuestras conversaciones cotidianas. En específico, cuando revisamos el significado que le hemos dado a algún dato, hecho, cifra o situación que nos resulta incomprensible o nos sorprende. Casi siempre cuando es una conversación, algo o alguien dice algo que no parece fuera de lugar o no captamos, recurrimos a poner en contexto la situación en referencia para ver qué era lo que esa persona quería decir. Ahora voy a tocar un punto del contexto que es trascendental y que muchas veces es pasado por alto. El contexto como tal define lo que es posible y lo que no es posible. En un espacio que determina la existencia de unas cosas y otras no, por ejemplo, si el contexto que tenemos o dominio de posibilidad está definido por los colores azul y amarillo, entonces es posible tener ambos. Otra característica muy importante del contexto es que determina lo que vemos y lo que no vemos en nuestra vida y en México. Es algo así como si desde un determinado contexto solo están ciertas conversaciones disponibles y otras no. Por ejemplo, desde un determinado contexto es posible que yo pueda advertir con bastante precisión y claridad lo que no funciona en el actuar de un colaborador. Lo que percibo es una falla, un área de oportunidad o de plano lo que no me gusta de su desempeño. Los contextos poderosos o empoderantes son aquellos que típicamente nos mueven o enfocan a emprender acciones para producir resultados específicos sobre determinada situación. Son contextos que nos permiten incidir en las circunstancias, en lo que siempre hay aperturas para actuar, ya sea como individuo o como país. Por su parte, los contextos no poderosos o desempoderantes son aquellos que nos excluyen de la acción, es decir, nos quitan poder para ejercer y producir resultados. Actualmente, las conversaciones respecto a lo que vivimos en México y al futuro de nuestro país nos hablan de un país violento, inseguro, corrupto, perdedor, derrotado, que no es suficientemente bueno. Y no es que sea lo que escuchamos en los medios, sino que también son las conversaciones en las que estamos metidos en nuestras casas, con los amigos, con los vecinos, en la sobremesa, en el trabajo. El México que está en nuestra conversación vive en un contexto que no es poderoso, al contrario, que nos roba poder y limita nuestro dominio de posibilidad. México ha tenido un gran avance en la calidad de vida en los años recientes. Como tercer capítulo, el contexto oculto de los mexicanos. Nuestras conversaciones, lo que nos decimos, vienen desde un contexto que no es visible o está oculto y determinan un dominio de posibilidad, así como la calidad de vida como mexicanos. Hemos visto que a nivel país hay contextos que nos quitan poder y contextos que nos dan poder. Una pregunta obligada es, ¿cuál es el contexto que tenemos como mexicanos respecto a México? La imagen de México, que en el fondo es el resultado de una red de conversaciones, es uno de los mejores indicadores para indagar. Desde esta conversación contexto, nuestro país no tiene derecho más que a estar en el último lugar en cualquier lista, competencia o circunstancia. No hay escapatoria. Esta perspectiva la encontramos en aquellas actividades en las que México ocupa un lugar dentro de una clasificación internacional. Las competencias a las que me refiero pueden ser de diversa índole, desde una ordenación en un estado que refleja nuestra posición en competitividad hasta las justas deportivas por excelencia, como Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol. Este contexto puede distinguirse fácilmente cuando nos encontramos en congregaciones públicas, en estadios, mítines políticos y conciertos. Siempre en determinado momento pasamos por un trance en el que respondemos de forma colectiva a este contexto desde el cual estamos viviendo. Es una especie de respuesta automática que no podemos contener y desvela nuestro inconsciente de forma en la que es imposible esconderlo.
Si se puede, si se puede, si se puede. Esta es una conversación en la que nos ensimismamos como país y desde la cual imaginamos cosas que no son realidad y creemos que solo ocurren en México y no son exclusivas, pues son predeterminadas por condiciones históricas o peor aún por cuestiones de idiosincrasia y conductas aprendidas que no se pueden combatir o erradicar. Esto es lo más peligroso, pensar que no se pueden cambiar y aceptarlas como patrones de comportamiento. Por ejemplo, esa noción de que en México se inventó la pobreza, la indolencia, la flojera, la desigualdad, etc. Esto no impide tener una visión crítica y reconocer que si existen un sinnúmero de problemas, tampoco se trata de refugiarse en una actitud acomodaticia que valide, bajo el pretexto de no ser los únicos, las dimensiones que provocan el impacto de cierta problemática. De ahí que al tratar de establecer cuadros comparativos para situar el lugar que ocupa nuestro país en alguna situación, la respuesta que normalmente podemos escuchar es algo así como mal de muchos, consuelo de tontos, si existen países en desventaja. No importa qué logros y avances haya, siempre hay algo malo en el fondo. Así, no puede estar ocurriendo nada positivo, pues en el fondo viene de algo malo, y entonces nunca de lo que se logre va a ser suficiente. Tiene que haber algo malo para que haya algo bueno. Es decir, con esta conversación se parte de la concepción de que hay cosas que reparar. Existe la noción de que no somos buenos por naturaleza y las cosas se han salido de su cauce. Entonces tenemos que emprender acciones que hagan que todo retome el buen camino o lo correcto. El impacto es no confiar y no creer. Si desde el principio hay que arreglar aquello que no está bien por naturaleza, se pierde la visión a futuro de que se pueden vencer los obstáculos. La visión se vuelve corta con respecto a las acciones que nos llevan a una evolución o superar la condición en que siempre estamos, porque siempre vamos a estar esperando que algo marche mal para entonces emprender acción. Otra de las secuelas de esta conversación es la resignación como modo de autoaniquilamiento, ya que es una manera de aceptar las cosas tal y como son, sin cuestionar ni enfrentar adversidades. Como cuarto capítulo, desde otro contexto. Si hay algo en lo que existe humanidad entre mexicanos es que en los aspectos de innovación y tecnología estamos tapados. Se dice que esas actividades no se nos dan para nada, si bien nos reconocemos como mexicanos llenos de ingenio. Algo pasa que ese ingenio no lo podemos transformar en algo que produzca una industria, un invento, algo que vaya más allá de lo efímero, lo creativo y la puntada. Es una suerte de maldición gitana, de que tenemos el talento pero no sabemos cómo usarlo, y nada menos cierto que eso. Y no solo en lo que toca a la producción de ingenieros, ese talento e ingenio mexicano está avanzando cada vez más estructuradamente hasta hacer una diferencia en industria como la electrónica y la computación, territorios en los que nos visualizamos más como maquiladores que como creadores de inventos, innovaciones y nuevos conceptos. La innovación despierta en México en todos los ámbitos. También sabemos que México es el cuerno de la abundancia, pero no de la creación de nuevos conceptos a partir de nuestra riqueza natural, sino de un uso tradicional con poco valor agregado y enfocado a la explotación en el mercado internacional. Algo así es lo que cuenta la historia, pero no más, y está habiendo una transformación en esto. El café llegó a México proveniente de las Antillas a finales del siglo XVIII, pero no fue un grano que se llegara a exportar en grandes cantidades hasta 1870. Sin embargo, la velocidad de la asimilación de nuevas tecnologías y en particular de las tecnologías de la información ha sido sorprendente, en particular en lo que se refiere a estas, ya que llama la atención, dado que los costos de los servicios telefónicos están fuera de toda proporción y son los más altos de los países desarrollados. Así, en el estudio de Evolution of News and the Internet de la OECD, México ocupa el quinto lugar en la proporción de individuos que leen los periódicos en Internet para fines privados. México es uno de los países que ha tenido uno de los incrementos más altos en la esperanza de vida de sus ciudadanos en los últimos años, de acuerdo a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. La esperanza de vida en México ha subido de 66.6
a 76.7 años de 1980 al 2010. Incluso entre todos los países miembros de la OECD, nuestro país representa el mayor aumento en esperanza de vida durante los últimos 20 años, y de los países más grandes de América Latina ocupa el primer lugar total. El Happy Planet Index (HPI) o Índice de Felicidad del Planeta es un índice creado por la New Economics Foundation (NEF) y es el primer índice que combina el impacto ecológico con el bienestar para medir la eficiencia con la que las personas viven vidas longevas y felices en cada país, independientemente de la superficialidad que su nombre pudiera evocar. El HPI no mide qué tan felices están las personas en cada país, sino que muestra la eficiencia relativa en la que las naciones convierten los recursos naturales en vidas felices y longevas. En la edición 2010 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se presenta el Índice de Desigualdad de Género (IDG). Es un nuevo indicador que mide la desigualdad entre hombres y mujeres. El IDG está diseñado para mostrar la medida en la que los logros del desarrollo humano nacional se ven erosionados por la desigualdad de género que hay en una sociedad determinada. El IDG varía entre 0, cuando no existe desigualdad entre mujeres y hombres, y 1 cuando las mujeres o los hombres salen mal parados comparados al otro sexo en todas las dimensiones. Como quinto capítulo, el espíritu catalista o la transformación de México. Ahora, después de haber leído el capítulo anterior, uno podría decir, solo se trata de cambiar el contexto y podemos lo que ha progresado México en los últimos años. Otro podría pensar que se trata de ver todo color de rosa y buscarle el ángulo positivo a las cosas. No se trata de ver como tal el lado positivo de nada, sino de encontrar un lado poderoso. Incluso algún lector podría también decir, hay cosas de México que no me gustan, que no funcionan, que las deberían hacer el gobierno o alguien que sí pudiera hacerlo. Alternativamente, siendo profundamente honestos con nosotros mismos, también muchas veces no nos quejamos en absoluto, nos quedamos callados, decidimos dejar externar nuestra opinión y el silencio se apodera de muchos espacios y conversaciones. Empezamos a tolerar cosas porque en el fondo, muy en el fondo, sabemos que hagamos lo que hagamos, las cosas no van a cambiar en lo absoluto. Empezamos a resignarnos, a asumir que las cosas así son y así serán. No hay nada que hacer al respecto. Es una suerte de caso perdido. Me refiero a cinismo como la disposición a no creer en la sinceridad o la bondad humana, ni en sus motivaciones y acciones, así como una tendencia a expresar esta actitud mediante la burla y el sarcasmo. Las siguientes reacciones lo ejemplifican, pues cuántas veces al dar una propuesta para acabar con un conflicto, sostener un argumento para terminar con cierto problema social o lanzar una iniciativa entre gente conocida, no hemos escuchado respuestas como las siguientes: no va a cambiar nada, así déjalo. Ahora, ¿qué es eso que altera radicalmente al ser ciudadanía? Generalmente cuando escuchamos la palabra responsabilidad nos vienen a la mente ideas de tarea, carga, debe ser algo que tenemos que hacer aunque no queramos. Es una suerte de obligación que nos persigue y nos pesa. Ser causa o asumirse como causa en la materia quiere decir que todo lo que ocurre en mi vida, en casa, en mi vecindario, en mi sociedad, en mi país y en el mundo mismo está siendo causado por mí, lo sepa o no. La única manera de lograr lo que queremos es emprender acción. Por trillado que pudiera parecer, generalmente cuando escuchamos ponerse en acción, lo que primero viene a la mente es apuración, rapidez, no quedarse atrás. La falta de acción está asociada a la falta de resultados y es muy cierto. De alguna forma todos sabemos que estar en acción es el camino hacia lograr resultados y por paradójico que parezca también es un camino hacia no lograrlos. Cualquier emprendimiento exitoso o no requirió que se tomaran una serie de acciones: reciclar, denunciar, donar, participar cívicamente. Todo esto hace una diferencia y proviene de un proceso mediante el cual el ciudadano deja de quejarse, toma responsabilidad por ser causa en el asunto y se pone en acción. Parece algo simple, en realidad, hacer una diferencia implica salirse de lo ordinario, lo común, lo que una mayoría acostumbra hacer, ya sea por instante, un momento o con una acción.
Al tomar las acciones que nacen de asumir una responsabilidad, el individuo desarrolla una competencia inconsciente en su quehacer. Estamos acostumbrados a vivir desde una ciudadanía que no causa y en un mundo de no posibilidad. Salir al mundo con el grito de tomar responsabilidad y causar el México que queremos sin duda generará enrolamiento en muchos y se abrirán una serie de oportunidades para actuar y acciones para hacer una diferencia en un nuevo universo de posibilidades en muchos temas que son de la mayor importancia en nuestra vida diaria como país. Sin embargo, cualquiera que sea el escenario, es fundamental crear estructuras para asegurar que el proyecto ciudadano que surge desde tomar responsabilidad individual siga vigente. Como sexto capítulo, Economía y Crecimiento. En la mayoría de los diarios y publicaciones especializadas se habla mucho de las razones por las que no crecemos y se escucha mucho pensar por qué quedamos siempre atrás en materia económica. Se describe con gran detalle la problemática y es casi como si hubiera una apuesta a ver quién tiene el pronóstico más bajo, o identifica las causas, nubarrones, contratiempos o coyunturas que validarán un pronóstico inicial bajo. Ríos de tinta van y vienen, múltiples análisis se presentan y difunden. Existe un acuerdo generalizado entre autoridades y analistas de que no crecemos por la falta de reformas estructurales, clave como la reforma fiscal, laboral, energética, de competencia, entre otras, que el llevar a cabo estas reformas permitirá alcanzar niveles sostenidos de crecimiento económico a ritmos mayores y compatibles con las expectativas dentro y fuera de México. La explicación más común de por qué no se ha aprobado en el Congreso las reformas estructurales tiene que ver con la falta de disposición o voluntad política de los legisladores. Desde esta conversación, el país no crece por ausencia de reformas que no llevan a cabo los legisladores, que están más interesados en sus intereses personales que en los intereses de la nación. Por otra parte, también se escucha que nuestro bajo nivel de crecimiento se explica porque los Estados Unidos han perdido dinamismo o se encuentra en recesión y que hay que esperar a que retomen su crecimiento para que debido a nuestras interrelaciones industriales y comerciales nos arrastren. Cual- Cualquiera que sea el caso, y podremos hacer un análisis detallado del cual es la contribución específica de cada factor, el hecho es que toda esta conversación de que no crecemos tiene un elemento común. Nada de esto está en nuestras manos. Todo depende de terceras personas y o circunstancias, ya sea que esperemos a los legisladores a que aprueben las reformas estructurales o a la reactivación del consumo en Estados Unidos o a la estabilización de la economía mundial después de la crisis. Esta conversación de esperar a un tercero para que impulse la economía no es nueva para México, particularmente en las últimas décadas en las que hemos experimentado bajos niveles de crecimiento económico. Es una conversación profundamente arraigada en nuestro país y si lo vemos con detenimiento, muy conocida y familiar. En los 70 esperamos que el boom del precio del petróleo se hiciera cargo de nuestro crecimiento. Después en los 80 apostamos que la entrada al GATT y el inicio de la liberación financiera hiciera lo propio. El contar con las reformas estructurales sin duda tendrá un impacto positivo sobre el crecimiento. Eso no está en discusión. Sin embargo, al apostar todo a las reformas es poner todos los huevos en la misma canasta y quedarnos sin canasta. Es crear una suerte de esperanza que nos mantiene preocupados porque se logren algún día. Estamos añorando ansiosamente en el presente tener en un futuro las reformas estructurales y mientras tanto estamos hipotecando nuestro crecimiento a que todo esto se dé. Como hemos visto, todo empieza con una declaración. El crecimiento de México empieza con una conversación que viene de un contexto. Justo como comencé este capítulo, la conversación es que no podemos crecer al ritmo que se requiere para mejorar nuestras condiciones de vida al nivel que queremos. Esa es una conversación que nos quita poder. El que los legisladores o las circunstancias estén determinando si podemos crecer o no es una conversación que no tiene poder en lo absoluto, de la conversación de que no crecemos y que todo depende de alguien más y no está en nuestras manos. El contexto del que venimos es que no podemos. Nuestros líderes en cualquier ámbito, ya sea en la política, economía o deporte, solo son poderosos si nosotros los escuchamos y por medio de una conversación nos enrolamos en que son poderosos.
Por más que un líder sea reconocido, capaz y enrolador, basta con que no lo escuchemos o no enrolemos en una conversación desempoderante para que no lo sea. No importa el puesto, cargo, atribuciones y o responsabilidades que tenga una persona. Esta siempre será tan poderosa como poderoso sea nuestra conversación acerca de ellos. Ahora, esto no quiere decir que regalemos el escuchar a un líder o líderes sin rendición de cuentas. Frecuentemente se le hace responsable a la institución presidencial de todo lo que pasa en México, de todo lo que sucede en el país, independientemente de los actos que cada persona o grupo hagan. Por esto quiero distinguir entre responsabilidad y un concepto para darnos poder, tanto a sociedad como a gobierno. Esto es llamar y ser llamados a cuentas, y que no es privativo de la institución presidencial. Se habla mucho en los medios y organizaciones civiles de que no existe una adecuada rendición de cuentas por parte de los distintos niveles de gobierno y autoridades. Es más, cuando se habla de responsabilidad, la relacionamos directamente a una instancia de gobierno, persona o institución que rinde cuentas. Sin embargo, los ciudadanos somos causa y fuente de lo que ocurre en el país. En las tareas y quehaceres del gobierno, la participación ciudadana es determinante. En meses recientes se ha armado un gran alboroto respecto a las alianzas entre partidos políticos para contender en las gobernaturas de varios estados. Para muchos ciudadanos, las alianzas son absolutamente inconscientes, pues deben de basarse en la coincidencia de principios doctrinarios, plataformas políticas y valores entre los distintos partidos. Y esto no está ocurriendo así. De acuerdo con esta conversación, las alianzas solo hacen sentido entre organizaciones con principios afines y con similitudes claramente marcadas. En un país con tres partidos grandes y un puñado de muy chicos, lograr la gobernabilidad requiere necesariamente del establecimiento de acuerdos por medio de alianzas. Las alianzas son un medio que han estado faltando y que a nivel de tres partidos grandes harán una diferencia en la política mexicana. En el fondo, el apego a principios doctrinarios e ideológicos es secundario si no se traduce en una gobernabilidad que permita realizar las reformas que requiere el país. Funcionalidad es más importante que ideología. Se trata del compromiso con lo que es posible con México. Octavo capítulo: Educación. Una de las principales quejas que existen hoy en nuestro país tiene que ver con la calidad de la educación que se ofrece en las escuelas públicas de México. Los recientes resultados en una serie de pruebas como PISA y ENACE han puesto de manifiesto las debilidades del sistema educativo mexicano. La educación que se proporciona y ofrece a los alumnos compromete el desarrollo económico y la movilidad social. El país cuenta con una escolaridad promedio de aproximadamente segundo de secundaria. Las redes sociales son un fenómeno que se ha acelerado en los últimos 4 años y ha robado cada vez más tiempo disponible, compitiendo con otras actividades. La necesidad de encontrar información, procesarla y crear contenido para tomar decisiones es un reto cada vez mayor. Igualmente, las demandas de un mundo globalizado en el que los trabajos son cada vez más volátiles y competidos hacen necesario ir al siguiente nivel para alcanzar los niveles de competitividad que demanda el mercado laboral. A nivel internacional, los resultados más recientes de la prueba PISA 2010 ponen de manifiesto que existe la necesidad de renovar los sistemas educativos, tanto en países en desarrollo como en países más desarrollados. Los resultados de la evaluación han puesto de manifiesto que existe ya una revolución educativa y que los países que no realicen los ajustes requeridos se quedarán más rápido que tarde fuera de la jugada. En el caso particular de Estados Unidos, el documental Waiting for Superman retrata a un sistema educativo en crisis. El caso de nuestro país no es la excepción. Desde 2003, con el propósito de fortalecer la educación, México participa en la prueba PISA de la OECD, derivado de los resultados y el compromiso para el mejoramiento de la educación. Se firmó la Alianza para la Calidad de la Educación, se ha diseñado e implementado la prueba enlace, se han mejorado los procesos de reclutamiento y selección de los maestros, así como aumentado paulatinamente el gasto en educación. Ha habido una mejora entre los resultados de la prueba PISA entre 2000 y 2009. Con respecto a esta prueba, es importante poner en contexto que no estamos comparando con países de selecto grupo de la OECD, no con todos los países, por lo que es previsible que aparezcamos en los últimos lugares, considerando a los países no miembros de la OECD.
México se encuentra en la posición 48 de un total de 65 naciones que participaron en la evaluación, al grado que vamos ahora, por ejemplo, en matemáticas, nos tomaría 50 años alcanzar el promedio de la OECD y 178 años para alcanzar a Shanghái. Algunos dicen que la responsabilidad por la situación de la educación es del gobierno federal o del sindicato de maestros. Algo así como que el gobierno no ha sido responsable en la administración de la educación y que por motivos electorales se ha vendido a intereses que no son los intereses de la educación. Otros encuentran en el sindicato en sí mismo el principal obstáculo para tener, una vez flanqueado este obstáculo, carta libre para la transformación en piloto automático de la educación en nuestro país. Queremos y requerimos una educación con miras a la economía de 2050 y para esa requerimos otro nivel y necesitamos todos los recursos, todas las fuerzas, todos los partidos, todos de un solo lado. Requerimos dejar de aferrarnos a tener la razón, necesitamos dejar de juzgar, culpar y responsabilizar al de enfrente. No hay tiempo y recursos que perder. Más allá de eso, esta es una oportunidad para atender y hacer una diferencia en educación. Es la oportunidad para el liderazgo de quien quiera tener el honor y privilegio de causar una diferencia, de causar lo extraordinario. Noveno capítulo, Crimen y Castigo. En el caso del narcotráfico, de acuerdo con cifras de la ONU, la producción global de cocaína y opio ha crecido entre 6 y 7 veces durante las últimas décadas. Solo para el caso de las drogas, en 2011 la Oficina de Drogas y Crimen de dicha organización reportó que entre 149 y 272 millones de personas con edades entre 15 y 64 años utilizaron por lo menos una vez sustancias ilegales en 2009-2010. En el caso de la cocaína, la mayor parte de la producción se destina a los grandes mercados, Estados Unidos y Canadá, con 6.2 millones en 2008. Entonces, es un hecho que el mayor centro de consumo no está en México. Los kilómetros que viaja la droga a su destino final son mayores fuera de México que en territorio nacional. El dinero se lava en instituciones financieras internacionales. Las armas son vendidas ilegalmente. La corrupción existe en los países productores, traficantes y consumidores por igual. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos informó que individuos en listas de sospechosos por actividades de terrorismo pudieron adquirir armas en 119 ocasiones. Por otra parte, según el mismo reporte de la ONU, la mayor parte de las ganancias del negocio del tráfico de estupefacientes se genera en Estados Unidos. La diferencia entre los precios de 2008 de venta al menudeo y de la distribución mayorista, solo en el caso de cocaína en Estados Unidos, era de 29.5 mil millones de dólares. De estas ganancias brutas, la mayoría son generadas entre los distribuidores medios y finales y los consumidores, alcanzando más de 24 mil millones de dólares en ganancias brutas. El narcotráfico es una industria internacional de dimensiones globales que requiere estrategias de control de una escala comparable. Adicionalmente, su centro consumidor principal está localizado geográficamente al lado de nosotros. El crimen organizado es un subproducto de dicha industria. Es un problema mundial que afecta a los países en diferentes formas. Es un hecho también que es un problema que involucra a autoridades, ciudadanos, profesionales de la salud, transportistas, instituciones financieras, entre muchos otros. En una primera instancia, la reacción inicial podría ser buscar que nuestros vecinos y en general a nivel internacional los países involucrados en la cadena de valor de las drogas tomasen las acciones en sus respectivos países para resolver este problema y de paso el de México. Podemos ver que la causa no es que México es un país corrupto y todo se debe a esto. En realidad hay incentivos y fuerzas importantes que influyen importantemente sobre el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país. Sin embargo, desde un contexto de ser responsable, ser causa, no funciona para México esperar que los demás países hagan lo suyo. Esto no quiere decir que no trabajemos y enrolemos a nuestro vecino en un futuro común como bloque en la construcción de una Norteamérica libre de drogas, ni tampoco evitar el buscar acuerdos y compromisos mutuos, ya no desde reclamo, sino como una posibilidad de crear algo en lo que es posible comprometernos. No para arreglar México, sino para llevar a México al siguiente nivel. Desde ser causa como sociedad, gobierno y ciudadanos, es posible captar la necesidad de actuar en forma conjunta, integral y aliada. El exalcalde de Palermo, en Sicilia, Italia,
Leoluca Orlando, con base en su experiencia lidiando con la mafia, claramente ha hablado de la necesidad de tener una estrategia integral en el combate al crimen organizado y hace un símil con un vehículo de dos ruedas. Por una parte, una rueda que atienda aspectos como la construcción del Estado de Derecho y su sistema judicial, y por el otro, con una rueda que atiende aspectos como la educación, la cultura y las oportunidades sociales. La conversación de responsabilidad social de las empresas a las que me voy a referir no es la tradicional relacionada con los valiosísimos y necesarios esfuerzos de filantropía. Los esfuerzos filantrópicos hechos por las empresas han sido extraordinarios y de gran alcance. Por medio de sus logros en responsabilidad social, las empresas han contribuido con diferentes causas y comunidades. Han elegido hacer una diferencia restaurando un pasado incompleto, han creado un compromiso y un futuro nuevo. Existe también otra conversación respecto a responsabilidad social de las empresas que tiene que ver con atender el impacto que una actividad de negocio ha tenido sobre el medio ambiente mediante la mitigación de sus efectos en algún ámbito o actividad relacionada. Este tipo de conversación acerca de responsabilidad social ha estado más enfocado a lidiar con los riesgos de las actividades propias de la empresa, a ser consciente y tener congruencia con principios básicos e incluso con el cumplimiento de cierta normatividad. En años recientes ha surgido el filantrocapitalismo, que busca alinear los proyectos filantrópicos de las firmas con los objetivos de negocio de las mismas, mediante el uso de esquemas cada vez más novedosos y que toman elementos importantes de capital riesgo, proyectos de alta tecnología y consultoría. Estos permiten a las empresas conciliar en un proyecto, por un lado, sus intereses de negocio con sus prioridades filantrópicas, haciendo un uso óptimo de los recursos corporativos y atendiendo las prioridades de los distintos grupos. Así como la familia en una primera instancia y posteriormente es la escuela donde el alumno pasa la mayor parte del tiempo, en el ambiente laboral, en la empresa, en donde los adultos se encuentran en un proceso continuo de formación en aspectos tanto humanos como laborales. Por más que uno quiera ver aisladamente la parte formativa de un empleado sobre la parte profesional en una empresa, son cosas que coexisten y son complementarias. No es posible separar una de la otra, aunque sí es posible potenciar una al impulsar a la otra. Desde los principios básicos, credo y valores de la empresa que definen lo que es una cultura organizacional, es posible iniciar la modelación de conductas para causar una ciudadanía en México. Es importante recordar que una empresa y su cultura no son otra cosa que una red de conversaciones entre las distintas áreas y personas que las conforman. Visto de esta manera, la cultura se crea en la palabra y la posibilidad de llevar una conversación empoderante respecto a civismo y ciudadanía es parte de la responsabilidad social de las empresas en un concepto más amplio. Y así es como concluye este libro México piensa positivo, escrito por el autor Jorge Flores Kelly y narrado por su servidor Jair Donaldo Buitrón García. Este resumen está hecho por el equipo de Cincutec y recuerda, si deseas que podamos resumir algún libro de tu interés, estamos a tus órdenes. Como número de contacto 55 67 45 58 95, desde el correo electrónico jair@cincutec.com o desde nuestra página oficial www.cincutec.com. Muchas gracias.